Hace 12 años, Ubuntu era el gran referente del escritorio Linux. Y es que en aquella época todo el mundo quería hacer Ubuntu en el escritorio Linux. Y es que si bien la distribución de Canonical no aportaba demasiado en lo tecnológico, sí que supuso un avance importante en un aspecto que en muchísimas ocasiones he despreciado o minusvalorado en este mundillo: la experiencia de usuario. Sin embargo, la compañía fundada y dirigida por Mark Zuckerberg ya empezó a dar señales de ir en la mala dirección, ya que por entonces ya había sido anunciado Mir, que en su momento fue presentado como un protocolo gráfico independiente y alternativo a Wayland. Aquello significó que Canonical se divorciaba de los acuerdos que habían alcanzado el resto para convertir Wayland en la futura base del despliegue de lo gráfico en GNU Linux. Pero lo peor aquí es que Canonical presentó, o digamos que intentó plantear Mir como un ultimátum hacia los fabricantes de procesadores gráficos, más concretamente Intel, AMD y Nvidia. En lo que respecta a Intel, esta dijo que no soportaría Mir, AMD no dio señales de vida y Nvidia fue la única que mostró al menos cierto apoyo a la iniciativa de Canonical. Pero lo peor en todo este asunto fue la reacción de la comunidad más allá de Ubuntu, la cual terminó cabreándose bastante, y también Mir recibió mi desprecio personal hasta que se convirtió en una reimplementación de Wayland, cosa que actualmente. Pero bueno, volviendo a aquel pasado al menos relativamente lejano, apareció por ahí una tal Red Hat que se encargó de liderar a la comunidad contraria a Mir para aplastar a Canonical de la peor de las maneras e impedir que Mir tuviese algún recorrido real en el escritorio Linux. El impulso de Mir como alternativa a Wayland fue el primer gran tropiezo tecnológico de Canonical, que poco a poco decidió adoptar una política cada vez más conservadora, hasta el extremo de que empezó a negarse a adoptar tecnología que sí eran adoptadas por el resto de familias Linux y que en caso extremo llegaban a Debian estable antes que a Ubuntu LTS, como por ejemplo el uso de Pipewire como servidor de sonido predeterminado, un hecho que ocurrió antes en Debian estable que en Ubuntu LTS. De hecho, hace década y media, lo que ocurría, ¿no?, es que Debian estable implementaba versiones de las tecnologías que iban por lo menos un par de años por detrás de Ubuntu LTS. O sea, Debian era tecnológicamente claramente inferior a Ubuntu, debido a que la política de Debian era más conservadora que la de Canonical en aquella época. Pero ¿qué pasó? Pues que Canonical decidió adoptar una política cada vez más conservadora, se volvió cada vez más reacia a adoptar las nuevas tecnologías, ha sido junto con Nvidia la gran boicoteadora de Wayland, que si ahora nos descolgamos del último lanzamiento de Nome porque no logramos seguir el ritmo, y después te encuentras pequeñas comunidades que sí son capaces de seguir el ritmo, que si Flatpak no es para Ubuntu, como llegó a decir Mark Zuckerberg. En fin, entre una cosa y otra, pues hemos visto cómo la situación entre Debian y Ubuntu en la última década y media se ha invertido, y ya desde hace un tiempo lo lógico es que Debian adopte una tecnología moderna antes que Ubuntu. O sea, esta situación hace década y media era totalmente inimaginable, pero en la actualidad es lo que ocurre. Se suponía que las decisiones de Canonical iban dirigidas a darle más independencia a Ubuntu frente al resto del ecosistema GNU Linux, pero lo que ha ocurrido realmente es que poco a poco ha ido perdiendo peso en el escritorio. Esto empezó a verse en el sector de los videojuegos. Y es que Ubuntu hace 8 años era la gran dominadora del Linux Gaming.
De hecho, su dominio era incluso mucho más contundente que el de SteamOS en la actualidad. Pero el hecho de que Canonical se mostrara tan reacia a adoptar una nueva tecnología que se adaptaba mejor a los nuevos paradigmas de la computación de escritorio que aquello que decidió sostener Canonical, terminó haciendo que muchos usuarios decidieran apostar por otras distribuciones. En los últimos tiempos, sobre todo las basadas en Arch Linux y en Fedora. También hay que contar aquí que la fiabilidad del software Bleeding Edge ha subido muchísimo en la última década. Y es que hace una década, sobre todo década y media, estos sistemas operativos la verdad es que no eran una garantía de estabilidad ni siquiera para un escritorio básico, pero desde hace años la verdad es que el software Bleeding Edge, al menos en mi caso personal y otras personas reportan lo mismo, pues no es que resulte más inestable que el software LTS. Y además hay que contar que poco a poco los mecanismos de retroceso están logrando imponerse o cada vez tienen más protagonismo, lo que facilita el poder recuperar el sistema operativo desde el propio sistema operativo, más concretamente desde el gestor de arranque, sin tener que arrancar una sesión en vivo. A pesar de la pérdida de influencia de Ubuntu como base tecnológica de Linux, y este es un tema que lleva tiempo rondando porque en no pocos medios se preguntan si Fedora ha sustituido a Ubuntu en este sentido, ¿no? Y de hecho yo esto lo cubrí en un vídeo. Pero hay que ver que Canonical con el paso de los años, lejos de rectificar, ha ido profundizando en esta senda que ha convertido a la compañía, o sea, Canonical y a la distribución Ubuntu en las dos grandes outsiders de Linux. O sea, digamos que Ubuntu va por libre sin adherirse a los estándares acordados por el resto. Y aquí pues hay que sumar el tema de Snap, que lleva bastante tiempo coleteando y que bastante derivada de Ubuntu no lo quieren. Más recientemente Rust Core Utils, que está sustituyendo a GNU Core Utils en Ubuntu y está siendo una piedra en el zapato para muchas derivadas de Ubuntu. Y más recientemente hay que contar con la política en torno a la inteligencia artificial adoptada por Canonical, la cual, pues bueno, como suele ser habitual, ha recibido el rechazo de buena parte de la comunidad, y no porque en el mundo de GNU Linux haya una gran ola contra la inteligencia artificial, sino que más bien la ola contraria a la inteligencia artificial defiende que esta tecnología debería quedar reducida a una mera herramienta al servicio del usuario en lugar de ser una especie de ente agéntico, ¿no?, que medio gobierna o que oficialmente cogobierna el sistema operativo con el usuario. Oficialmente porque, bueno, después pasa lo que pasa y no hace falta ser un lince para adivinarlo. Y debido a que las decisiones de Canonical están poniendo a mucha derivada de Ubuntu en una posición incómoda, poco a poco se está viendo que derivadas de Ubuntu están migrando hacia Debian, distribución madre de Ubuntu, y que está bastante más apegada a los estándares que están implementando el resto, o sea, el ecosistema SUSE, el ecosistema Red Hat, el ecosistema Arch, o sea, estas cuatro familias, o sea, SUSE, Red Hat, Debian madre y los que siguen, digamos, la línea más oficialista, ¿no?, de Debian, y también Arch Linux. En la actualidad comparte más tecnología de lo que uno podría imaginar, ¿no? Porque hace década y media saltar de Debian a SUSE o a OpenSUSE era prácticamente empezar de cero, ¿no?, con un sistema operativo Linux. Pero desde la consolidación de Systemd como estándar, pues hoy en día tú puedes trasplantar la mayoría de las cosas que saben a estas cuatro familias, ¿no? O sea, entre Arch Linux, Debian, SUSE y Red Hat. O sea, los conocimientos que tú adquieres en una, pues en un alto porcentaje son trasplantables en la otra y todo te funciona igual y siguiendo los mismos pasos. ¿Qué pasa? Pues que precisamente Ubuntu ha decidido desmarcarse de esto que acabo de comentar e ir por libre. Y esto está provocando que distribuciones basadas en Ubuntu
se estén pasando a Debian. En su día, pues fue bastante sonado el caso de Vanilla OS, el sistema operativo inmutable para escritorio, que en un principio se basó en Ubuntu, pero claro, el principal desarrollador se hartó de tener que deshacer los cambios que implementaba Canonical, así que decidió mover la base a Debian para partir de una base más vanilla. Y más recientemente tenemos el caso de Tuxedo OS. La distribución impulsada por la ensambladora alemana de ordenadores para Linux ha decidido migrar su base de Ubuntu a Debian Testing. Los dos principales motivos que ha esgrimido son la presencia de Snap, que si bien oficialmente es un formato de paquetes universales, poco a poco me está quedando de facto como una tecnología exclusivamente o exclusiva de Ubuntu. Y por otro lado, ha mostrado su preocupación por la política que Canonical está adoptando en torno a la inteligencia artificial. Y aquí llegamos a lo que mencioné antes, o sea, el tema no es tanto de si usar o no usar o permitir o no permitir el uso de la inteligencia artificial, sino que lo que se tiene claro en el mundillo de Linux es que la inteligencia artificial debe ser una herramienta al servicio del usuario. Y viendo que la política de Canonical, porque claro, también es cierto que ha habido choque con anterioridad, con Linux Mint, que por cierto también tiene una variante basada en Debian, pues bueno, este es otra espantada más, ¿no? O sea, otra espantada más que muy poco a poco cada vez se están dando más. Y otra cosa que hay que tener en cuenta del cambio de base de Tuxedo es que va a dejar de apostar por XT4 como sistema de fichero predeterminado para pasarse a Btrfs. De hecho, parece que la ensambladora alemana va a implementar también Snapper para tener un mecanismo de retroceso apoyado en la misma instantánea de Btrfs. Este es un tema del que he comentado en más de una ocasión y es que es triste que en el escritorio Linux, en la tercera década del siglo XXI, y ya mismo vamos a entrar en la cuarta, los mecanismos de retroceso todavía no se hayan estandarizado, lo que te obliga a tener que iniciar una sesión en vivo en caso de tener un fallo grave en el sistema operativo instalado en el ordenador local, ¿no? O sea, que está presente en la unidad de almacenamiento. Con un mecanismo de retroceso bien implementado, tú puedes retroceder en la versión del sistema operativo desde el gestor de arranque y puedes recuperar el sistema operativo desde el propio sistema operativo sin tener que recurrir a una imagen en vivo. Pero desgraciadamente, este es el mundo de Linux y aquí muchas personas tienden a entender el sistema operativo como una prueba de obstáculo que cuanto peor, mejor y no como una herramienta que debe estar al servicio del usuario. Otro punto que aparentemente está motivando a Tuxedo a migrar la base de Ubuntu a Debian Testing son los paquetes para Qt. Y es que he sabido que Qt para Ubuntu, sobre todo desde que decidió descontinuar su estrategia en torno a la convergencia y al desarrollo de Unity 8, ¿no? Pues básicamente Qt se ha convertido en algo que no le interesa a Canonical y parece que Debian Testing facilita la obtención de versiones más recientes de la biblioteca de Qt. Y es que Tuxedo es una distribución que utiliza KDE Plasma como escritorio. La verdad es que no sé cuál es la situación de Kubuntu y de Ubuntu en específico en torno a Qt y KDE, ya que KDE no es un proyecto que siga muy de cerca. Es cierto que sí, que le hago un seguimiento, pero claro, o sea, llevo muchísimos años sin usar KDE Plasma en serio. Si bien algunas aplicaciones como KDE Live son muy importantes, ¿no? para que este canal funcione, porque es lo que uso como editor. La verdad es que, bueno, lo que es la situación de KDE no estoy muy puesto más allá del ecosistema RPM, la verdad.
Y ya que he mencionado el ecosistema RPM, pues bueno, por mi impresión personal, KDE Plasma sigue sin brillar en Fedora, mientras que en OpenSUSE sigue siendo un sol. Para mí, lo más destacado de esta situación es que Canonical y Ubuntu se están quedando solas, o sea que Canonical, lejos de intentar acercarse a los estándares, ha ido reforzando su posición de outsider dentro del escritorio GNU Linux, y bueno, de GNU Linux en particular, pero yo en este canal solo trato Linux como sistema operativo de escritorio. Y es que mientras la familia SUSE, Red Hat, Arch y Debian van a compartir prácticamente toda la base tecnológica, Ubuntu va a introducir cada vez más particularidades que van a terminar fastidiando a la derivada de Ubuntu, ya que las derivadas de Ubuntu prefieren quedarse con las tecnologías que se han consolidado como las estándares. Y el gran masazo aquí yo creo que será cuando Linux Mint anuncie la descontinuación de su rama basada en Ubuntu para apoyarse exclusivamente en su rama basada en Debian estable. Cuando esto ocurra, yo creo que Canonical va a experimentar una gran situación de soledad que le va a perjudicar todavía más en su situación dentro del escritorio Linux, y ya no digamos en el mundillo de los videojuegos, donde ya desde hace años lucha por no ser irrelevante. Aunque aquí merece la pena mencionar el hecho de que Canonical haya impulsado un reempaquetado de Steam en formato Snap, el cual se suponía iba a invitar a Valve, ¿no?, a apostar por Ubuntu o incluso a tomar Ubuntu como base para SteamOS, pero el resultado ha sido la división de los propios usuarios de Ubuntu dentro de la encuesta de Steam, reduciendo el peso y la influencia de Ubuntu dentro del Linux Gaming. O sea, que cada vez que Canonical da un pasito más, ¿no?, hacia ser más outsider, más edgy, más no sé qué, ni puñetera idea. No tengo ni puta idea, yo qué sé. Pues cada vez mete más la pata, pero bueno, Canonical está empecinada en seguir cagándola en este sentido, y el precio será el que ha estado pagando durante la última década, o sea, quedarse cada vez más marginada, cada vez más aislada, cada vez se tenga menos en cuenta a Ubuntu para la creación de nuevas distribuciones. Y es que la tendencia, ¿no?, en los últimos años es que cada vez más nuevos proyectos deciden basarse en Arch Linux o en Fedora en lugar de en Ubuntu, cuando hace 12 años, vamos, prácticamente me atrevo a decir que bastante más de la mitad de las nuevas distribuciones que aparecían eran clones de Ubuntu. Y también, más recientemente, estamos viendo que distribuciones basadas en Ubuntu deciden migrarse a Debian con el fin de quedarse más apegada a los estándares acordadas por el resto menos Canonical. En fin, esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!